¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Primera semana de Javier Milei en la presidencia de la Nación. Luis Caputo en el Ministerio de Economía y, por supuesto, mucha expectativa, mucha necesidad de ver cómo se intentan comenzar a encarrilar las cosas después de lo que ha sido la recepción de una situación económica probablemente en el peor escenario de la historia de la democracia. Una situación muy complicada realmente desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, con muchos precios atrasados, estos precios que tienen que de alguna manera adecuarse a una economía más liberada, con la intención naturalmente de generar un proceso de desarrollo sostenido, y por eso había mucha expectativa acerca de los anuncios que finalmente iba a hacer Luis Caputo en la tarde del martes. 10 medidas anunció Caputo esa tarde, que nosotros podemos resumir en estos tres conceptos básicos que me parece que son lo que queda de esta primera semana de anuncios. Por un lado, claramente el pilar de lo que es la base de este nuevo plan económico tiene que ver con un duro ajuste fiscal, con todo lo que puede decirse acerca de esta idea, donde naturalmente hay mucha resignación de ingresos por parte de prácticamente todos los habitantes de la Argentina, empresas, comercios y por supuesto las familias, con lo cual habrá que ver cómo evoluciona este tema en las próximas semanas, a partir de lo que son, obviamente la resistencia natural, ¿no?, de los distintos grupos de, resignar beneficios en una economía que tiene que hacer este ajuste, como incluso lo dijo Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía de Sergio Massa, del gobierno saliente, el 10 de diciembre, que justamente en declaraciones periodísticas reconoció que no había otro camino que ir por un duro ajuste fiscal. Así que, por un lado, el ajuste fiscal en la base de lo que comienza a verse en materia económica en la Argentina. Por otro lado, la devaluación. Pusimos en primer lugar el ajuste fiscal porque mismo Luis Caputo destacó que esta es la base de lo que se va a trabajar a partir de aquí en materia económica bajo la presidencia de Javier Milei, por lo menos en esta primera etapa. Pero claro, la devaluación tiene un impacto muy rápido, muy directo sobre lo que son los precios en la economía real, incluso sobre los activos financieros, con lo cual, está claro que este salto del dólar oficial hasta los 800 pesos, ya ha generado, una serie de aumentos importantes en los valores de las mercaderías, de los insumos en nuestra economía, que anticipa una inflación realmente muy elevada para el mes de diciembre, un tema del que vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Y una tercera cuestión que me interesaría destacar dentro de lo que fue, ese anuncio de 10 medidas por parte de Luis Caputo en la tarde del martes, es esta confirmación de algo que dijo Javier Milei durante la campaña y también después de lo que fuera su elección como presidente de la Nación, después del balotaje del 19 de noviembre, que es que el Ministerio de Capital Humano va a ser el que tiene la billetera abierta para asistir a los sectores más vulnerables de cara a lo que va a ser seguramente un proceso muy difícil desde el punto de vista económico, porque se va a combinar, como hemos dicho ya en los últimos programas, no solamente una suba importante de precios, una gran tasa de inflación que se va a acelerar en estos meses, sino también un periodo de estancamiento económico que viene también de la mano de estas medidas. Y en este sentido, el mismo Caputo anunció en la tarde del martes, de la mano de los anuncios que resumíamos en los dos puntos iniciales de esta diapositiva que usted tiene en pantalla, que los beneficios hacia los sectores más vulnerables, con la intención de moderar el impacto de las medidas que se están tomando, van por el lado de la duplicación de la AUH, que es la Asignación Universal por Hijo, y también por un incremento del 50% del monto que se asigna a las tarjetas alimentar. Por supuesto, estos son los primeros pasos. Esto es de alguna manera un sintético resumen de lo primero que anunció Caputo en esta semana. Hay que esperar en principio para el arranque ya de la semana próxima muchas novedades en términos de medidas que apuntan a desregular la economía, y también esa ley ómnibus famosa, ¿no?, de la que tanto se ha hablado y que involucra temas muy diversos que tienen que ver con la estructura del Estado, con el marco económico y social de la Argentina. Así que esto es solo el arranque de algo que seguramente nos va a llevar un tiempo y que nadie dijo en ningún momento que iba a ser fácil, ¿no? Realmente la herencia económica es pesadísima y requiere acciones, duras como las que hemos presenciado en estos días. Y ante estos anuncios, y este es uno de los datos importantes también de esta semana que estamos cerrando, si bien estamos grabando esta apertura del programa hacia el mediodía del viernes, cuando todavía no se ha cerrado la semana financiera, un dato clave es lo que ha sido la respuesta de los mercados en estos días, ¿no? 48 horas después de los anuncios, lo reitero, los anuncios fueron la tarde del martes, jornada del miércoles y del jueves, eso es lo que tenemos hasta esta hora en que estamos grabando la apertura de mercados y empresas.
Y la reacción de los mercados realmente ha sido muy positiva, ¿no? Aquí tenemos las variables en pantalla de lo que uno tiene que seguir de aquí hacia adelante para ver, bueno, en definitiva, si las cosas se van encarrilando o se van saliendo de cauce. Por un lado, destacamos, me parece que es el tema central, la gran reducción de la brecha cambiaria. Los analistas, los economistas, la gente de mercado estaba esperando el día miércoles a ver cómo reaccionaba el dólar MEP, básicamente, que es el tipo de cambio libre más seguido, porque es el mercado más voluminoso, mucho más que el mercado informal del dólar blue. Y bueno, la realidad es que la brecha cambiaria cayó al 25%. Aquí estamos hablando de la diferencia entre el dólar oficial 800 y el MEP, que al cierre del jueves estaba ligeramente por debajo de los 1.000 pesos. Y decimos una gran caída, un colapso de la brecha cambiaria, porque ese 25% es un contraste realmente notable con el 155% que teníamos antes del anuncio de las medidas, cuando ahí teníamos un dólar por encima de los 1.000 pesos y un dólar MEP, ¿no es cierto?, por encima de los 1.000 pesos y un dólar oficial en la zona de 370. Aquí hay que tener en cuenta que hay que seguir muy de cerca la brecha cambiaria, porque en la medida en que el dólar libre se aleja mucho del dólar oficial, eso va incrementando las expectativas de una devaluación aún mayor del dólar oficial, y esto obviamente comienza a generar presiones devaluatorias, como lo hemos visto extensamente en los últimos años en nuestro circuito financiero. Así que por un lado, el colapso de la brecha cambiaria. Los otros dos datos realmente contundentes de lo que ha ocurrido en estos días para lo que ha sido el movimiento de los mercados financieros es el sostenido avance de los bonos de la Argentina, es decir, hay una notable confianza acerca de que el gobierno va a cumplir con sus compromisos, ¿no? Y probablemente esto también suponga que el gobierno tiene buenas chances de cumplir con el orden macroeconómico y la estabilización que pretende conseguir. Los bonos, aquí tomando la referencia del Bonar 2030, que es el bono en dólares más operado de la Argentina, marcaron estos bonos una suba semanal del 6%, con varias semanas consecutivas de subida que ya ha hecho descender al riesgo país a la zona de los 1.800 puntos cuando venía de niveles superiores a los 2.200. Y por último, fíjese cómo ha cambiado el panorama en materia de la dinámica de las reservas internacionales del Banco Central. Está claro que con un dólar oficial a 3.70 nadie quería exportar, todos querían importar, todos querían acceder a ese dólar que básicamente tenía solo como vendedor al Banco Central de la República Argentina. Hoy la situación con un dólar oficial a 800 pesos, es absolutamente diferente. El Banco Central ha recuperado en solo 2 días de operaciones que aquí estamos monitoreando, miércoles y jueves, 600 millones de dólares. Buena respuesta de los mercados. Por supuesto que esto es solo el inicio, habrá que seguir esta dinámica en los próximos días. Y cuando decimos seguir los mercados, por supuesto, no debe quitar la atención sobre la situación social, sobre cómo administra Javier Milei en las próximas semanas la presión de distintos grupos que naturalmente van a querer luchar por conservar su porción dentro de lo que es la riqueza que genera la Argentina, y hablamos tanto de los grupos más vulnerables como también de los más poderosos, algo que seguramente generará, intensas negociaciones en los próximos días. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y después seguimos compartiendo temas que tienen que ver con esta nueva realidad económica que vivimos en la Argentina después del recambio presidencial, y también distintas cuestiones que tienen que ver estrictamente con la dinámica de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. Si sos víctima de violencia de género, te brindamos contención en la línea de WhatsApp 223-542-5640. Además, ingresando en mgp.gov.ar/género, vas a encontrar asesoramiento para acceder a capacitaciones, búsquedas de empleo u obtener un crédito para tu emprendimiento.
Astillero Argentino es marplatense. Abrimos este tramo de mercados y empresas haciendo referencia a la inflación, ¿no? Seguramente va a ser el dato a seguir muy de cerca en los próximos meses, porque naturalmente no solamente el salto cambiario, sino además el ajuste en general de los precios relativos de la economía van a impulsar la tasa de inflación de nuestra economía a niveles mucho más altos incluso de los que veníamos soportando hasta tanto se estabilice la situación macroeconómica en general, que en la visión de los analistas, si este programa es exitoso, podría realizarse allá por el segundo trimestre del año próximo. Pero cuando hablamos de inflación, en principio, veamos cómo venían las cosas, ¿no? Hasta la asunción de Milei y Caputo al frente del gobierno y del Ministerio de Economía, respectivamente. Aquí ponemos los números que dio a conocer el INDEC en la semana. Está claro que la inflación venía ya acelerándose, ¿no? Aquí los números son realmente contundentes. Un IPC, un índice de precio al consumidor en 12,8%, pero una inflación núcleo incluso por encima de ese registro. Les recuerdo que la inflación núcleo excluye los productos estacionales y también los servicios regulados, con lo cual, cuando uno tiene en cuenta que se viene un ajuste importante de tarifas a partir de enero del 2024, como se ha anunciado en estos días, ahí habrá que ver hasta dónde puede llegar el índice de precio al consumidor, que es lo que vamos a estar viendo enseguida con el apoyo de información y proyecciones que realizan las consultoras privadas en nuestra economía. Pero datos realmente contundentes: la inflación núcleo 13,40, alimentos 15,70, con lo cual está claro que la inflación ya venía acelerándose, pero cuando uno toma en cuenta justamente las proyecciones de los analistas para los próximos meses, se encuentra con números que están en esos rangos que estamos poniendo en pantalla, solo teniendo en cuenta los 2 meses inmediatos, ¿no? Diciembre se estima que va a tener una inflación de entre el 20 y el 30%. La realidad es que las consultoras en general se inclinan porque el número va a estar más cerca del 20 que del 30, pero obviamente esto se va a definir en la segunda mitad del mes, que se estaría empezando a transitar en estas horas. Y la inflación de enero inclusive estaría por encima, ¿no? Porque habitualmente incluso los saltos cambiarios y cualquier ajuste de precios, se va trasladando progresivamente a lo que paga el consumidor en las góndolas, con lo cual la inflación del mes de enero probablemente sea superior y esté en el rango del 25 al 35%. No ponemos febrero en esta placa porque la realidad es que de aquí a 60 días la realidad de la economía argentina es difícil de visualizar con precisión, pero muy probablemente en la visión de los analistas la inflación de febrero no encontremos ninguna reducción importante. Sí, a partir del mes de marzo, reitero, sí, este programa, este intento de estabilización que está poniendo en marcha Luis Caputo desde el Ministerio de Economía, llega efectivamente de manera positiva a sus objetivos. Así que duro camino para la marcha de la inflación y de los precios en la Argentina. Venía mal, se va a acelerar y si el programa funciona es de esperar que el segundo trimestre nos entregue una tasa de inflación más baja. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la realidad local, en principio de lo que ha sido la entrega de los diplomas, las distinciones dentro de lo que ha sido la convocatoria para proyectos de desarrollo audiovisual que ha impulsado la Secretaría de Desarrollo Local aquí en nuestro municipio. Esta convocatoria MADLAB premió en la semana a distintos proyectos. Sobre el tema compartimos ahora la charla de Javier Novoa con el nuevo secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro. Sí, tenemos una nueva edición del programa que funciona dentro del marco de Economía del Conocimiento, un programa que iniciamos en la primera gestión de Guille hace 4 años y que viene dando mucho resultado. En este caso, MarplaLabs es la herramienta que tenemos, una de las herramientas que tenemos para fomentar la industria audiovisual en nuestro partido. Mar del Plata es un escenario natural elegido por las producciones para filmar, y se suma a eso que tenemos muy buena logística y comunicación con Buenos Aires, y además tenemos personal capacitado, personal técnico muy capacitado y equipos, infraestructura que hacen que sea un combo ideal para el desarrollo de producciones audiovisuales, que lo venimos viendo día a día, cómo se elige la ciudad con las publicidades, con las series, ahora con base de las plataformas. Lo vimos por ahí, el caso más conocido fue la serie de Ayrton Senna, la película de Ayrton Senna que se filmó en la ciudad de Balcarce y en Mar del Plata. Bueno, la verdad es que una edición nueva, en este caso con 10 proyectos incubados y más de 600 horas de mentoreo, ¿no? El mentoreo es muy importante para aquellos proyectos que están siendo incubados, para alinearlos, para darle asistencia técnica, para que puedan presentarse ante posibles fuentes de financiamiento
y que puedan escalar y llegar a producción final. Y lo importante es que no importa la rama que sea, todo termina en un mismo lugar, que es la generación de empleo, ¿no? Totalmente. En definitiva, todos los programas, los 28 programas que iniciamos con Guillermo, dentro del área de desarrollo, tienen que ver con eso, con la generación de trabajo, la creación de valor, el fomento del desarrollo local y la generación de trabajo. Nosotros tuvimos, al inicio de la gestión anterior, fue la pandemia y tuvimos el índice de desempleo más alto de la historia, el 26%, pero gracias a estas intervenciones, estos programas, logramos el mínimo histórico. El año pasado tuvimos el mínimo histórico de desempleo en la ciudad, que decimos siempre lo mismo, no nos ponemos ni contentos cuando baja ni triste cuando sube. Nosotros el camino lo tenemos marcado y bien claro hacia dónde vamos, el norte, y eso, trabajando de esta forma, en forma constante, permanente en los programas, es que estamos teniendo resultados a largo plazo. Lo vemos en el parque industrial, con la política industrial, lo vemos en el comercio, lo vemos con el desarrollo de la gastronomía, lo vemos con nuevas industrias, como fue el tema del gin, por ejemplo, es un claro ejemplo de desarrollo local participativo, público-privado en nuestra ciudad. Y bueno, estamos convencidos que ese es el camino, y ahora en esta nueva función continuar con esto, acentuarlo y generar nuevas cosas también, nuevos programas. Así hacía referencia entonces Fernando Muro, no solamente a lo que ha sido la entrega de distinciones de la convocatoria de Banlab, sino también de lo que fue en su momento sus primeras tareas, ¿no? En lo que fue su primera etapa de gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio. Ahora vuelve justamente Muro a encabezar esa secretaría que, bueno, ha sido renombrada como Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada. En el segundo tramo de la charla, bueno, justamente Fernando Muro hace referencia a, bueno, los desafíos que plantea básicamente esta nueva etapa suya al frente de la Secretaría. Nosotros, como te decía recién, queremos continuar con este sendero de desarrollo local. Estamos convencidos de que Mar del Plata es una región muy potente a nivel país y a nivel regional, valga la redundancia, y que tiene mucho por desarrollar en nuevas industrias y potenciar las que están hoy, digamos, ¿no? los sectores de la economía. Por eso es que en este rediseño del área que estamos tomando, incorporamos nuevas funciones, incorporamos otras áreas, tenemos el área de habilitaciones también, que es otra política muy fuerte que trabajó el gobierno de Guillermo Montenegro, nuestro gobierno, y vamos a incorporar nuevas dimensiones como tienen que ver con la participación público-privada, que hemos desarrollado varios ejemplos en la primera gestión y que ahora lo vamos a llevar a otra escala, y el área de cooperación internacional también muy importante con el trabajo de los programas internacionales, como pueden ser de organismos como el BID, como la Cooperación Andina de Fomento, Banco Mundial. Bueno, hemos diseñado una estructura sin generar costo adicional para el municipio, porque se hace con recursos que ya el municipio tiene, recursos humanos y recursos técnicos, pero conformando un nodo mucho más importante que lo que era la Secretaría de Desarrollo Productivo anterior, más completa y con una visión más holística, más integral sobre lo que tiene que ver el desarrollo de nuestra ciudad. Ahora, Fernando, si la Secretaría de Producción, de Desarrollo Local era fundamental, era importante, ahora aún más, porque, como decías, Mar del Plata queda un poco aislada por los distintos colores políticos que tiene el país. Totalmente. Nosotros siempre nos enfocamos en lo local y, por supuesto, que el contexto nacional influye, por supuesto, que tiene influencia, pero siempre tenemos el mismo norte y los programas que diseñamos tienen que ver con eso, que independientemente de lo que pase, funcionando tienen efecto. Por supuesto que no podemos controlar ciertas variables, pero en ese caso Montenegro siempre nos indicó el tema de la generación de trabajo como eje fundamental. Cuando iniciamos la gestión hace 4 años, siempre este tema se esquivaba o se atribuía al desempleo a cuestiones nacionales que no podíamos manejar. Por supuesto, no podemos manejar el nivel de tipo de cambio, el grado de apertura de la economía, cuestiones que maneja la política nacional, pero sí nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que eso es lo que no pasaba, hacer la parte nuestra, local, como municipio, como comunidad, trabajando entre el sector público y el privado, que eso lo vamos a acentuar ahora. Hacer nuestra parte nos posiciona mucho mejor ante cualquier eventualidad que pueda suceder, como fue con la pandemia o como puede haber este año si llega a haber alguna dificultad de tipo económico.
El Dow Jones cerró la jornada bursátil el miércoles en un nuevo máximo histórico tras conocer que la Reserva Federal estadounidense, Fed, podría empezar a recortar los tipos de interés el año que viene si la inflación sigue cayendo, aunque la Fed volvió a mantener los tipos sin cambios entre el 5,25 y el 5,5%, los mercados subieron ante los indicios de que los costes de endeudamiento podrían reducirse en 2024. Wall Street likes this because it's good for the economy to have lower rates. That means it's cheaper for families and households and businesses and everybody to borrow money. If you have a mortgage on your house or you're going to buy a car, those rates have been going up a lot, and that's because of the Fed. And the Fed raises rates to slow down the economy, and now that they think that they may be done slowing down the economy enough. Los pronósticos de los gobernadores de la Fed apuntan a que los tipos se situarán en el 4,6% en 2024. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Última oportunidad. Regulariza tu deuda de OCE. Tenemos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales, realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No pierdas tiempo. Tu cumplimiento permite sostener la calidad del servicio. Si sos víctima de violencia de género, te brindamos contención en la línea de WhatsApp 223-542-5640. Además, ingresando en mgp.gov.ar/género, vas a encontrar asesoramiento para acceder a capacitaciones, búsquedas de empleo u obtener un crédito para tu emprendimiento. Bien, y en la apertura de este tramo de Mercados y Empresas seguimos hablando de la nueva realidad económica y financiera en el marco de la flamante presidencia de Javier Milei y de la asunción de Luis Caputo como ministro de Economía. Y un tema que no debe dejarse de lado es, bueno, seguir lo que siempre fue destacado por Javier Milei como uno de los temas clave, ¿no?, en esta primera etapa, que es el desarme de las LELIQs o, por extensión, los pasivos remunerados del Banco Central. Pues hay que tener en cuenta que, bueno, justamente esas deudas por las que el Banco Central paga intereses no solamente comprenden las LELIQs, sino también a los pases activos que los bancos toman a un día justamente con la entidad que regula el sistema monetario, cambiario y financiero de la Argentina. Y aquí ponemos una placa en pantalla para mostrarle hasta dónde ha llegado el traspaso de las LELIQs a los pases por parte de los bancos, un fenómeno que veníamos siguiendo ya en las últimas semanas. Los bancos venían pasándose de colocaciones a 28 días, que son las LELIQs, a colocaciones a un solo día de plazo, que son los pases, a tal punto que, fíjese usted, incluso sin la actualización que supone la última licitación del día jueves, ya los LELIQs representan solamente 4.800.000 millones de pesos, cuando los pases, bueno, triplican aproximadamente esa cifra. Aquí hay un dato clave de esta semana y que tiene que ver justamente con el desarme de los pasivos remunerados del Banco Central, que en ningún momento desapareció de la agenda de Luis Caputo, ahora ministro de Economía, que es el hecho de que una de las primeras medidas que anunció Caputo en relación a este tema es reducir la tasa de los pases activos al 100% anual y dejar la tasa de las LELIQs en 133%. Esto básicamente significa que bueno, se redujo 33 puntos anuales la tasa que se paga por las colocaciones a un día, con lo cual, naturalmente, en la licitación de este jueves, los bancos lo que buscaron es volver a colocar el dinero en LELIQs, es decir, volver a pasar de pases a LELIQs,
para mejorar el rendimiento de esos fondos y equipararlo a lo que hoy los bancos pagan a los depositantes por los plazos fijos, que tienen para el segmento minorista una tasa mínima anual del 133%. Aquí aparece entonces, bueno, justamente uno de los pasos importantes que ha dado el Banco Central, a partir obviamente de lo que es la política que está implementando Luis Caputo, que es que solo aceptó el 20% de las ofertas que los bancos hicieron por las LELIQs, con lo cual el dinero quedó mayoritariamente en PASES. Y de esta manera lo que busca Caputo desde el Ministerio de Economía es de alguna manera inducir a los bancos a que compren letras del Tesoro que el Gobierno Nacional va a estar emitiendo desde el lunes de la semana próxima. Así se iría de alguna manera configurando entonces este plan de, progresivamente ir reduciendo el stock de pasivos remunerados en la medida en que los bancos vayan pasando estos pesos de los PASES a las letras del Tesoro, que se estima que saldrían con una tasa cercana al 150% anual. Bueno, esto dejaría de ser proyección futura de emisión, que es lo que significan básicamente las deudas del Banco Central, para pasar a ser básicamente un bono más del gobierno emitido en pesos y que circule dentro de lo que es la masa de bonos que hoy tiene emitidos el Tesoro Nacional. Así que en ningún momento salió de la agenda el tema pasivos remunerados, sino que se está implementando progresivamente y va a haber una etapa muy importante la semana próxima con la primera licitación de las nuevas letras de descuento, así se van a llamar los bonos que va a emitir el gobierno para absorber los pesos que hoy los bancos tienen en PASES activos. Cambiamos de tema nuevamente, nos vamos a otra vez cuestiones que tienen que ver estrictamente con la marcha de la economía local. 14, 15 y 16 de diciembre, es decir, está terminando este fin de semana, nueva edición del Black Friday, impulsado como siempre por USIP Mar del Plata, con descuentos y cuotas de interés para los consumidores de Mar del Plata. Gracias a ustedes por esta oportunidad de transmitir en este espacio, este Black Friday que estamos viviendo en la ciudad de Mar del Plata, desde antes de ayer y hoy, con importantes descuentos del 20 al 50%, pero en esta edición sumamos un atractivo más, que es el financiamiento de dos bancos, Santander y Banco Provincia de Buenos Aires, de 6 cuotas sin interés. En este contexto, donde no hay hoy financiamiento de las tarjetas de crédito por las altas tasas de interés que hay, esta es una muy buena noticia, porque más allá del precio o el valor de las cosas, un financiamiento en 6 cuotas sin interés para un comerciante significa casi un 60% de intereses a pagar por este descuento. El comerciante recibe un solo pago, pero cuando el televidente que ahora está mirando va muchas veces a un comercio y dice la cuota es con interés y le aplican un coeficiente, ese coeficiente es del 1,5855, casi un 60%. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa prenda, por ejemplo, que iban a comprar en 100 pesos, en 6 cuotas les hubiese costado 160 pesos. Y sin embargo, con el descuento del Black Friday, entre 20 y el 50% le va a costar entre 50 y 70 pesos. Menos de la mitad por hacerlo con este financiamiento en 6 cuotas, en un contexto donde el consumidor busca justamente financiar sus compras y, como se dice vulgarmente, patear para adelante el pago. Justamente llega en un momento muy importante para incentivar el consumo, no solo para la persona que necesita adquirir algún producto, sino también para el comerciante que sigue con sus puertas abiertas necesitando vender. Exactamente, nosotros esto la verdad es que lo venimos planificando desde hace un par de meses atrás, venimos del año 2015 realizando los Black Friday, sí advertimos este año con las caídas de venta que venimos midiendo mensualmente que de alguna manera teníamos que apuntalar el comercio y por eso al haber caída en las cuotas por el aumento de las tasas de interés, apuntamos también a hacer convenios con estos bancos para que nos puedan apoyar y que el consumidor pueda tener estas cuotas sin interés. ¿Qué buscamos siempre con el Black Friday? Adelantar las ventas navideñas para que el consumo local, el poder adquisitivo local, el ahorro local quede en la ciudad de Mar del Plata y en los comercios de Mar del Plata. Ya cuando lo hicimos en el año 2015, lo hicimos primeros días de diciembre, porque en aquel momento muchas de las promociones que había tenían que ver con cadenas de fuera de la ciudad, con empresas telefónicas que vendían teléfonos celulares 2x1 más barato, y ese consumo se iba para afuera de la ciudad, esa plata, ese ahorro marplatense se iba para afuera de la ciudad. Así empezó. Continuamos este año, varios años más y este año con estas cuotas de interés en un sinnúmero de rubros, desde pinturería, alfajores, farmacias, indumentario obviamente, marroquinería, calzado, los que son rubros más típicos, pero también pinturerías, artículos para el hogar, muebles, un sinnúmero de rubros que pueden encontrar en la página blackfridaymdp.com.ar, seguirnos en Instagram, en las redes sociales, pero sobre todo en la página blackfridaymdp.com.ar van a ver los que son sponsors y luego hice un botón más comercios, ahí están más de 600 comercios para que puedan ubicarlos por nombre, por rubro, por zona y poder ya programar sus ventas o sus compras en realidad en lo que queda de este día.
Así describía entonces Blas Taladrid de USIP Mar del Plata lo que han sido estos 3 días de Black Friday aquí en la ciudad, con descuentos, con cuotas sin interés para los consumidores. Y todo esto se da obviamente en un contexto muy difícil para los comerciantes porque la caída de ventas es notoria. Aquí compartimos nuevamente números que poníamos en pantalla la última semana con registros de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, bueno, que marcan una realidad, ¿no?, del comercio en todo el país, que es una caída importante de las ventas minoristas. Noviembre, bueno, aceleró la caída 2,9% en la comparación con noviembre del año pasado, con lo cual, bueno, los primeros 11 meses del año quedaron con un balance negativo del 2,4%, a lo que hay que sumar, por supuesto, lo que uno puede esperar en materia de consumo ya desde este mes de diciembre, donde el salto de los precios deja a los ingresos de la población aún más pobres en términos reales, con lo cual, bueno, este shock seguramente va a enfriar aún más las ventas minoristas. Para analizar este tema, justamente para ver el panorama que se viene en materia de consumo, bueno, justamente Javier Novoa conversaba en el segundo tramo de la charla con Blas Taladrid en estos términos. Un momento de vivir el día a día. Nosotros lo que vemos hoy en el empresario en general, no solo en el comerciante, es que vive el día a día, cuesta muchas veces obtener precios, los presupuestos son cortos, los plazos se han acotado, cada vez vienen siendo más cortos, y en esto la verdad es que venimos de un proceso electoral que fue muy largo, que trajo mucha incertidumbre, que tuvo muchas variables, una PASO con un resultado, una general con otro, un balotaje con otro, que hizo una conformación política bastante compleja, ¿no?, en las diferentes cámaras, en las provincias, en lo nacional, con lo cual esto trajo mucha incertidumbre, mucha incertidumbre durante todo el año, incertidumbre que se fue acrecentado por estos resultados electorales, incertidumbre que se acrecentaba hasta que asuma el presidente. Luego de los anuncios del presidente continúa en parte esta incertidumbre, pero también ya con expectativas, ¿no? Una vez que uno tiene un presidente nuevo, renace de alguna manera una esperanza, ya se sabe cómo terminó este acto electoral y se empiezan a transformar en expectativas. En la medida que se empiezan a realizar anuncios, como los que ha habido esta semana, empieza a haber cada vez un poco más de certezas, que es lo que necesitamos para combatir justamente la contraposición a la incertidumbre. Y el empresario necesita certezas para planificar, asume riesgos, porque está en la génesis del empresario asumir riesgos, pero cuando más certezas tienen, más acotados pueden ser esos riesgos y mejores son las proyecciones. ¿Y qué se le recomienda al comerciante en un negocio que obviamente no lo puede cerrar, no le conviene cerrarlo, que aumentan los precios, que no sabe si vende un valor menor al que lo va a reponer? ¿Qué se le puede recomendar en este momento? Bueno, hoy lo que nosotros vemos es que en realidad este proceso que hemos vivido de incertidumbre y estas primeras semanas son de precios muy volátiles, muy disímiles. Un mismo producto tiene precios muy diferentes entre diferentes comercios. Cada comercio actúa de una manera particular, y no me quiero limitar solamente a los comercios, al empresario en general, a la industria, a diferentes sectores, donde por ahí en algunos sectores, como las producciones intensivas, tienen mercado, en algunos sectores exportadores tienen precios internacionales, pero en muchos otros sectores surge un poco por la oferta y la demanda interna y por el consumo interno. Un consumo que ya ha dicho el presidente y ha dicho el ministro de Economía que va a estar afectado en los próximos meses, lo cual esto va a generar de alguna manera un freno en el consumo, un freno en las empresas. Para el comerciante y para el empresario pyme, el cierre no es una opción, porque justamente son empresas muy chicas, donde está el dueño con muy pocos trabajadores, a lo sumo con 10 trabajadores, entre 5 y 10 trabajadores, es lo que hay aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la gran mayoría de las empresas, y esta no termina siendo una opción para el empresario. Sí, la de resistir, la de ver alternativas. El empresario argentino es muy resiliente, hay que valorar eso, y en un contexto donde también puja, con la mitad de su tiempo se lo dedica a la burocracia. Esperemos que también acá se simplifiquen trámites, se simplifique la burocracia, para que esta simetría que hay en una economía 50% formal y 50% informal, estos que están en la formalidad, que gastan la mitad de su tiempo en la burocracia en vez de pensar en su empresa, en su idea, en su proyecto, en desarrollarse, puedan tener una ventaja competitiva que hoy la está teniendo la economía informal por no insumir estos tiempos. El Banco Central Europeo mantuvo este jueves los tipos de interés en el 4,5% y enfrió las expectativas de los mercados al asegurar que no puede bajar la guardia, al tiempo que redujo sus previsiones de crecimiento e inflación.
El Consejo de Gobierno del organismo, que se ha reunido este jueves en Frankfurt por última vez durante 2023, ha decidido también dejar sin cambios la facilidad de crédito, la que presta a los bancos a un día en el 4,75% y la facilidad de depósito, que remunera el exceso de reservas a un día en el 4%. Los tipos de interés, por lo tanto, terminarán el año en su nivel más alto desde 2001, después de que la entidad monetaria decidiera congelarlos el pasado octubre tras 10 subidas consecutivas, en un contexto de contracción de la economía y de reducción de la inflación hasta el 2,4% en noviembre. Pese a cumplir con las expectativas, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, intentó en la rueda de prensa posterior disuadir de posibles bajadas al asegurar que el Consejo no ha abordado un recorte y recalcar que en todo caso no pueden bajar la guardia ahora mismo. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido.